Buenos días, buenas tardes o buenas noches, espero que se encuentren bien. En el video anterior habíamos visto el uso de la palabra dialéctica de manera clásica y también habíamos visto cuáles eran sus elementos característicos. En este video veremos cómo Hegel, uno de los autores de los cuales Marx se nutre muchísimo, toma este concepto de dialéctica y le da un nuevo significado. Finalmente veremos qué es lo que hace Marx con esa innovación de Hegel, cómo él se apropia de esa teoría y le da un giro de 180 grados. Así que bueno, empecemos. Después de Kant en el siglo XVIII, Hegel fue el filósofo más importante del siglo XIX. Decir que tuvo influencia en Marx es cierto, pero también debemos decir que todas las filosofías de la segunda mitad del siglo XIX y del siglo XX le deben muchísimo a este autor, ya que de alguna manera discuten con este autor para armar sus propias teorías. Pero muy resumidamente y solamente como una introducción, vamos a decir que para Hegel, toda la realidad es espíritu. Y como la realidad no tiene un fundamento material, sino ideal, entonces la realidad tiene, al igual que las ideas, una lógica y una racionalidad. ¿Cuál va a ser la lógica de la realidad según Hegel? Bueno, la dialéctica. Lo novedoso en el concepto de dialéctica según Hegel es que ya no va a ser solamente una forma de entablar una discusión, sino que se va a pasar a entender a la dialéctica como la estructura misma de la realidad. Todas las cosas tienen una estructura dialéctica. Todo lo que aparece frente a nuestros ojos tiene una estructura dialéctica. Es decir, que todas las cosas que nosotros podemos ver tienen una estructura relacional o de relación. Es decir, que antes de que las cosas sean, primero se tienen que relacionar. Si no, no son. Un padre solo es padre en función de un hijo. La derecha es en relación de la izquierda, el día de la noche. Y si hablamos filosóficamente, quizás la relación fundamental y más importante sea el ser y el no ser. Ahora bien, si decimos que todas las cosas son dialécticas, también tenemos que entender que la historia es dialéctica. Hegel, que también era un estudioso de la historia, creía que la historia es el desarrollo del espíritu y que este espíritu que este desarrollo tenía distintas fases. La primera de ellas, y aquí repasamos lo visto en el video anterior, consiste en una primer posición, y esta posición se llama tesis. Frente a esta primer posición aparece una segunda posición que se muestra como opuesta. Esta segunda posición se llamará antítesis. Finalmente obtendremos una tercera posición fruto de las oposiciones anteriores. A esta nueva posición la llamaremos síntesis. Pero a la vez esta nueva posición se transforma en una nueva tesis y así podría llegar a ser hasta el infinito. En realidad, hasta el infinito no, según Hegel no, porque llegará un momento en el cual la historia, la humanidad, llegarán a alcanzar el saber absoluto y allí la historia tendría un final. Ahora bien, con todo este material y todas estas teorías y estas proposiciones que suenan un poco raras de Hegel, es cuando entra Marx en acción y empieza a tomar algunos de estos conceptos. Marx coincide con Hegel en que la realidad tiene una estructura dialéctica. En lo que Marx no coincide, y aquí es uno de los puntos claves y fundamentales de su teoría, es que la realidad tenga una estructura ideal o espiritual. Marx es totalmente materialista, es decir, no va a encontrar un sentido, una racionalidad en las ideas o en el espíritu, sino en la materia. Para Marx es la materia la que condiciona y determina al espíritu y a las ideas, y no al revés. Por eso en el Capital, Marx dirá lo siguiente: mi método dialéctico no solo difiere del de Hegel en cuanto a su fundamento, sino que es su antítesis directa. Para Hegel, el proceso del pensar, al que convierte incluso, bajo el nombre de idea, en un sujeto autónomo, es el constructor de lo real. Lo real no es más que su manifestación externa. Para mí, a la inversa, lo ideal no es sino lo material transpuesto y traducido en la mente humana. En él, la dialéctica está puesta al revés. Es necesario darle vuelta para descubrir así el núcleo racional que se oculta bajo la envoltura mística. Por lo tanto, para Marx,
Es en la materia donde podemos encontrar las contradicciones dialécticas fundamentales. Y decimos que son fundamentales porque fundan y originan todas las demás cosas. Bueno, si les gustó este video, dedito arriba, cualquier comentario siempre es bienvenido y pueden hacerlo allí en la caja de comentarios. Si saben de alguien que les puede gustar esta temática o este video, estaría buenísimo que le compartan el video. Si no estás suscripto o suscripta y querés tener más novedades respecto a estas cosas, te pido entonces que te suscribas y que actives la campanita. Nada más por el momento, les mando un abrazo y que tengan una muy buena guardia.